el milenio o reino milenial. Hoy vamos a ver la segunda parte. Nos quedamos picados de la semana anterior, ¿sí o no? Pero quiero enfatizar algo porque vi que muchos se están confundiendo entre el reino milenial y el reino celestial. Muchos dicen, pero pastor, ¿cómo que los animalitos va a estar en el cielo? ¿No es cierto? Y no estamos hablando del cielo, todavía no llegamos al reino celestial, estamos hablando del reino milenial. Isaías capítulo 65, versículo 21 al 23. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción y el poder de su Santo Espíritu. La iglesia dice, despierte por favor. Vamos, dice, edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Aquí está hablando de que lo que tú trabajes vas a comer, nadie te va a robar. Trabajarás, dice, no ser en vano, y darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Tome asiento, por favor. Hablábamos de la prosperidad que va a haber aquí en esta tierra en el tiempo del milenio. Jesucristo entra a gobernar, todo cambia, nada va a ser lo mismo. Cristo viene por fin a poner la paz verdadera, pero también viene a poner la fructificación, la productividad. Nadie va a ser escaso, todos van a comer, todos van a tener por abundancia. Y dice la Biblia que ya no va a haber ladrones, ya no iba a haber violadores, ya no iba a haber mentirosos, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Eso lo vimos la semana anterior, ¿sí? Lo que quedó como incógnita, dice, pero pastor, pero si nosotros también vamos a vivir eso. Nosotros vamos a vivir en cierta parte. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a estar gobernando con Cristo. Recuerde que, bueno, no sé quiénes van a ir en el arrebatamiento al cielo, pero escúcheme bien, las personas que somos arrebatadas, dice la Biblia que nosotros vamos a ir con Cristo a la cena del Cordero, a la gran cena en el cielo. Y entonces cuando venga el milenio, cuando Cristo en el Armagedón se abre los cielos y desciende Cristo con sus ángeles, ¿por qué desciende primero Cristo y sus ángeles y no la iglesia primerito? Porque en ese momento cuando descienden es para una batalla, pues hermano. Y usted sabe muy bien que la iglesia no es un ejército de Dios físico. No podemos nosotros meternos en esa batalla. Quienes van a intervenir en la batalla es Jesucristo nuestro Señor y sus ángeles, el arsenal del ejército del cielo, que va a defender a su ejército terrenal, que es el pueblo de Israel. ¿Entendimos? Detrás venimos la iglesia, y detrás de la iglesia viene la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. Pero la nueva Jerusalén se queda suspendida en el aire, no va a tocar el piso, no va a tocar la tierra. Y Jesucristo junto con nosotros, con la iglesia que fuimos arrebatados desde la nueva Jerusalén suspendida en el cielo, vamos a gobernar en el reino milenial. Amén. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener todas estas maravillosas cosas que el Señor ha preparado? La iglesia no, porque nosotros estamos gobernando con Cristo en el cielo. Bueno, no es en el cielo, sino en la nueva Jerusalén, suspendida en el aire. Sino que los que entran, los que sobrevivieron en la gran tribulación, los que sobrevivieron en el Armagedón, ellos entran también a disfrutar del reino milenial.
pero ellos entran con cuerpos en carne y hueso, como usted y como yo, al reino milenial. Amén. Por eso, aquí, ¿qué dice? ¿Dónde está que le vi? Leamos otra vez. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Y eso hablamos de la longevidad, ¿no es cierto? Hablamos de que la gente que entre al milenio va a vivir entre 500, 600, 700, 800 y hasta 1000 años, ¿sí? O sea, recuperamos la longevidad. Y digo recuperamos porque ni usted ni yo sabemos si realmente vamos a ser arrebatados, hermano. Ese es el objetivo. Por eso necesitamos cada día santificarnos más para poder entrar. Pero si yo hablo en forma general, no quiero hacer como que si yo soy el santo y los demás son los que se van a quedar. Por eso hablo en general. Entonces quizás ahí puede ser que uno se confunde y diga, entonces nosotros también vamos a entrar y vamos a plantar y vamos a disfrutar de esto. No, los que vamos en el arrebatamiento, si es que usted va, si es que yo voy, que así va a ser, gloria al Señor por fe, entonces nosotros no participamos. Pero vuelvo y repito, voy a hablar en general, amén. Voy a decir entramos y eso, pero usted ya entiende que son las personas que ingresan, los que sobrevivieron, amén. Entonces dice que no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Está hablando el Señor de todos aquellos que pasaron a disfrutar en el reino milenial de todas estas cosas. Y dice, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. ¿De qué habla? O sea, ¿quiénes van a dar a luz? ¿La iglesia? No, ¿por qué? Porque la iglesia, cuando fue arrebatada, su cuerpo, de acuerdo al apóstol Pablo en 1 Corintios, es transformado, ¿sí? Y esas arrugas que usted tiene desaparecen, hermano. Y esta panza que tenemos desaparece, porque nuestros cuerpos van a ser transformados, ¿sí? Entonces son cuerpos como el de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó, ¿sí? Y cuando Él vino a visitar a los discípulos, dice que Él traspasaba las paredes, ¿sí? Eso dice la Biblia, no lo digo yo, y vamos a ver en donde la palabra del Señor lo dice. Mateo capítulo 22, versículo 29 al 30. Si puede, léalo en la pantalla, porque si no yo me voy recorrido, mis amados. Mateo 22, 29 al 30 dice: entonces respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea que nosotros, si es que vamos al reino, ¿no es cierto?, en el arrebatamiento, nuestros cuerpos son transformados, vamos a tener cuerpos como de los ángeles. Dice la Biblia que vamos a ser semejantes a ellos, ¿ok? La única diferencia es que algunos, no todos, van a ser mayor que los ángeles y otros van a ser consiervo de los ángeles, dependiendo de lo que tú hayas hecho aquí en la tierra. ¿Cuántas almas ganaste? ¿Cuánta obediencia tuviste con el Señor? ¿Cuánta obra hiciste en el Señor? ¿Cuánto precio tú pagaste aquí en la tierra? La Biblia dice que en el tribunal de Cristo, cuando seamos presentados, seremos recompensados de acuerdo a nuestras obras. Así que ahí va para aquellos que se justifican diciendo: claro, está bien, una partecita de la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, y la salvación es por gracia. Pero eso no quiere decir que usted no tiene que hacer obras, porque muchos se acomodan viniendo a la iglesia, sentándose y calentando el puesto, hermano.
En la iglesia usted tiene que ser un hombre, una mujer activa, llena del fuego del Espíritu Santo, que estorbe al infierno y arrebate las almas de la oscuridad. Entonces, dependiendo cuánto usted alcance tenga, cuánto nivel de gloria, de unción, de poder del Espíritu Santo, cuánto Dios le haya usado en esta tierra, en esta ciudad, en este país o en las naciones enteras, va a ser recompensado en el reino celestial. Entonces algunos serán mayor que los ángeles, hermano. Los ángeles le recibirán a esas personas con veña. Ahí viene un príncipe del reino. Otros dirán, bueno, ahí viene un general del reino. Otros dirán, bueno, ahí viene un consiervo nuestro. Otro dirá, bueno, ahí viene uno que con las justas entró. Si se da cuenta, hay niveles. Hay niveles, hermano. No es que no hay. La gente a veces empieza a predicar cosas de que no, que en Cristo nadie tiene jerarquía. Mentira del diablo, porque Dios mismo hizo una jerarquía en el cielo, y siempre el principio de Dios es el orden. Siempre va a haber jerarquías, hermano. Por eso en la iglesia hay jerarquías también, aunque no le agrade a usted. No, todos somos iguales, pastor. No. Sí. En cierto ámbito todos somos reconocidos como siervos, pero Jesús mismo declaró que llegará un tiempo donde somos siervos, otro tiempo donde somos discípulos, otro tiempo donde somos hijos. Así que no es lo mismo. Usted quiere quedarse de siervito, pues quédese de siervito, pues yo soy hijo de Dios. Amén. Entonces, quienes tendrán hijos en el milenio son todos aquellos que, vuelvo y repito, sobrevivieron a la tribulación, al anticristo y a toda esa persecución que hubo. Esta gente va a entrar al milenio, lo cual van a ser pocos. Porque usted sabe muy bien que aquí va a haber una matanza, una carnicería a millar y surgir. Ya vimos eso, ¿verdad? Es más, la Biblia mismo dice que las 3/4, primero se destruye la tercera parte de la tierra, y luego más adelante habla de las 3/4 partes de la tierra. O sea, solo una tercera parte va a quedar viva. Esa tercera parte es la que va a entrar al reino milenial. Y ellos son los que van a tener que multiplicarse. Y digo, no solamente se van a multiplicar como siempre, sino que van a tener la necesidad de multiplicarse por todas las catástrofes que hubo. Porque este mundo ya no va a tener nada de una imagen como la que usted conoce. Va a ser totalmente distinto y diferente, ¿sí? Entonces, la iglesia no se reproduce, la iglesia no se casa, la iglesia tiene cuerpos glorificados, la iglesia no tiene sexo en ese momento. ¿Por qué? Porque ya no hay género, porque nuestros cuerpos son transformados. Amén. Entonces, quienes se reproducirán son aquellos que entren al reino milenial. Bien, entonces estamos comprendidos hasta ahí, desatada esa duda. Bien, otra cosa que va a ocurrir en el milenio es que va a desaparecer la hambruna y la gente va a comer hasta saciarse, ¿sí? Es decir, que todos los seres humanos, nosotros ya no, porque ya no vamos a ser seres humanos, tenemos otros cuerpos, pero todos los seres humanos tendrán para comer. No habrá gente pobre. No va a haber gente escasa ni gente hambrienta, hermanos. ¡Qué bendición! No va a haber naciones en escasez, ni en miseria, ni en ruina. En el reino del Señor eso no va a existir. Y vuelvo y repito, el reino del Señor, estoy hablando del reino aquí en la tierra, porque también el Señor tiene reino en el cielo. Pero Él viene a instaurar su reino aquí en la tierra. Vamos, Joel 2:26 y 27. Dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Dios.
el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy Yahweh vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Si se dan cuenta, el primer versículo que dice: comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Yahweh vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Tremendo, promesa del Señor. Así que, mis amados, cuando se instaure el milenio, el reino milenial, reino del Señor Jesús, el reino cuando el Hijo de Dios haya venido a la tierra, el diablo esté preso por 1000 años, el anticristo y el falso profeta están ahorita en el lago de fuego, ¿verdad? Porque se acuerda que termina el Armagedón y les cogen a esos dos sitios y ¡pum!, al lago de fuego directamente, ¿no es cierto? Y entonces, cuando el Señor Jesucristo instaura su reino, ¿qué creen que va a pasar? Va a instaurar su reino con una comida o un banquete de bienvenida impresionante. Lo hará incluso con sus propias manos, hermanos. El Señor va a preparar tremendo banquete para todas las naciones en ese tiempo. O sea, su instauración del reino va a iniciar con una gran bienvenida, una fiesta tremenda y un banquete grande. Pero en esa mesa, la Biblia dice que se sentará todo el mundo y todos disfrutarán de ese banquete. Mis amados, esto va a cumplirse lo que usted y yo cantamos todos los domingos aquí. Él preparará mesa delante de mis enemigos. ¿Qué más dice la canción? Y yo comeré y beberé. Ahora entiende la canción que usted canta. Porque a veces, hermano, canta y sin saber. Ay, qué bonita canción. Usted tiene que saber qué etapa es esta. Esa canción que usted canta aquí es hablando del reino milenial. El Señor va a preparar mesa para todos. Va a ser un banquete grandísimo. Y se cumple justamente, esa canción sale de los Salmos, ¿sí? Y quiero leerlo en una traducción diferente, la Nueva Traducción Viviente, el NTV. Salmos 23, 5 y 6. Me prepararás un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desbordará de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Ese Salmos se cumple aquí en el milenio. El Señor instaura su reino y prepara un banquete precioso para sus hijos. Mire lo que dice Isaías 25 del 6 al 9, también en la NTV, Nueva Traducción Viviente. En Jerusalén, ahí en ese lugar de donde va a reinar el Señor. Mire lo que dice: en Jerusalén, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Ahí está. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Oiga, ¿cómo será ese vino, hermano? ¿Qué tan delicioso va a ser ese vino? Y esas carnes, hermano, que va a ser de primera calidad. Lomo fino, eso. Mejor de lo mejor, ¿verdad? Versículo 7. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre.
El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. En aquel día la gente proclamará: este es nuestro Dios, confiamos en Él y Él nos salvó. Este es el Señor en quien confiamos, alegrémonos en la salvación que Él nos trae. Lucas 13:29, Reina Valera normal. Para aquellos que tienen la Reina Valera pueden leerlo normalmente. Dice Lucas 13:29: y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Esta palabrita, esta frase, el reino de Dios, está hablando del reino de Cristo aquí en la tierra. Por eso le digo, hermano, no se confunda. A veces hablamos del reino de Dios y solo creemos que hay el reino de Dios en el cielo, pero el reino de Dios va a ser instaurado aquí en la tierra también. Amén. Y aquí el Señor Jesús está hablando de eso. Vendrán, les dijo a sus discípulos, van a venir personas de todas partes del mundo, del oriente, del occidente, del norte, del sur, es decir, de los 4 puntos cardinales, para ocupar sus lugares en el reino. Dios les va a dar un lugar específico. Porque con tanta destrucción que hubo en el Armagedón y en la tribulación y gran tribulación, hermano, ya no hay división de reinos, ni tampoco división de países, ni de naciones. Ya, o sea, se perdió eso, porque con tanta explosión, y se acuerda, ¿no? Que hablaba de que los cielos se van a enrollar como rollo, ¿verdad? ¿Qué más iba a pasar? Las catástrofes naturales iban a ser tan fuertes, los terremotos iban a abrir el piso, se iban a tragar a mucha gente, iba a caer como es granizo del cielo con fuego, etcétera. O sea, y las bombas atómicas y todas las guerras en sí van a dejar hecho pedazos de esta tierra. Entonces lo que hace el Señor cuando Él pisa, porque dice la palabra del Señor que cuando Él desciende del cielo, toca el monte de Sión, ¿y qué pasa? Se parte. Cuando habla de que se parte, todas las llanuras del mundo se expanden y se hacen un mundo grueso, pero uno solo. Por eso digo, eso es algo como que muy difícil de imaginarse, es un misterio, pero lo que va a producir que pise nuestro Señor Jesucristo la tierra, va a producir que se vuelva todo uno solo. Ya no va a haber continente americano, continente europeo, continente, no, todo se va a movilizar, se va a mover, porque se acuerda que la Biblia mismo dice que la tierra será sacudida como un borracho cuando está tomado. Imagínense, entonces los polos, o sea, todo será un desastre, cosa que cuando el Señor venga va a ser uno solo, el mundo va a ser una sola tierra, ¿sí? Etcétera. Entonces, y todos dice que vendrán del oriente, del occidente, del norte, del sur, y van a ocupar lugares. El Señor les va a poner en lugares distintos, eso sí. Y vamos a ver otro detalle. Este detalle también es hermoso. Y es que cuando el Señor venga e instaure su reino, va a dar una gran bienvenida con un gran banquete, ¿no es cierto? Para todo el mundo, dice la palabra. Pero lo hermoso de esto es quiénes se van a sentar en esa mesa. La Biblia dice que van a sentarse los discípulos de Jesús en esa mesa. Y en esa mesa no solo van a estar los discípulos de Jesús, sino que en esa mesa se van a sentar también Abraham, Isaac y Jacob. Oiga, ¿usted no se imagina sentado ahí al lado de Abraham? Sentado al lado del apóstol Pablo. Eso será maravilloso, hermanos. Eso es tremendo, precioso. Miren, vamos a ver qué dice Lucas 22 del 28 al 30. Jesús lo dijo: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué privilegio, hermanos. Mateo 8:11
traducción en lenguaje actual para que entienda mejor. Escuche, oigan bien esto: de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Estaba hablando del centurión. ¿Se acuerda que el centurión tenía una fe tremenda que le dijo al Señor: yo también tengo órdenes y yo mando a mi siervo que vaya, él viene, asimismo tú puedes mandar que mi hija se sane, etcétera? Y Jesús dijo: wow, qué tremenda fe, nunca había encontrado una fe tan grande aquí en Israel. ¿Se acuerda? Entonces de él le está hablando. Dice: oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. O sea, ese tiempo del milenio va a haber una fe tremenda. Escuche, y dice: esa gente participará en la gran cena de Dios que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está. Al principio dijo los discípulos: ustedes se sentarán a la mesa. Ahora dice el Señor: estarán también Abraham, Isaac y Jacob. Tremendo. Mire, hoy en día la gente envejece, ¿sí o no? Mírese en un espejito y vamos envejeciendo. La gente no solo se enferma, la gente a veces tiene que ser quitado un miembro de su cuerpo para ser salvado, porque quizás le cayó un cáncer y posteriormente muere la gente ahora, ¿sí? Todo eso no va a pasar en el reino milenial. En el reino milenial va a desaparecer la enfermedad. Y eso era otra de las cosas que tenía muchas dudas. Pastor, pero en el reino de Dios no hay enfermedad. Es que no estoy hablando del reino celestial, estoy hablando del reino que va a ser instaurado en la tierra. Y la gente que entra del Armagedón, los que sobreviven, son seres humanos, también se van a enfermar. Claro. Ahora, nosotros estamos gobernando con Cristo desde la Nueva Jerusalén, no, pues porque ya nuestros cuerpos son transformados. Pero la gente que entra al reino milenial se van a enfermar. Pero en el reino de nuestro Señor, la enfermedad va a desaparecer de inmediato, ¿sí? No puede haber enfermos en el reino del Señor, aunque algunos vayan a enfermarse, pero va a desaparecer la enfermedad. Mire lo que dice Isaías 33:24, Reina Valera normal. Isaías 33:24. No dirá el morador: estoy enfermo. Mire lo que dice: al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Isaías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice el Señor, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Jeremías 31:12 al 14. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Yahweh, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Se acabó el dolor. Esos dolores que usted sentía a veces de muela, esos dolores que usted sentía cuando se le partía una uña, esos dolores que usted sentía cuando se torcía el pie, esos dolores van a desaparecer. Mire lo que dice el Señor: más bien todos van a correr en gozo para comer bien, para tomar vino, pan, aceite y el ganado de las ovejas y las vacas, y su alma será como huerto de riego. O sea, va a haber abundancia, va a haber alegría, pero nunca más tendrá dolor. Versículo 13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, no la Virgen María, por si acaso. No tiene nada que ver, mis amados, eso aquí. Aquí habla de la persona que no ha tenido hijos, ¿no es cierto? Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Por eso mismo, la danza más maravillosa debe ser doncellas, hermano, ¿sí? Es la mejor danza delante del Señor. Gente que no haya tenido relaciones, gente que no haya tenido hijos. Por eso aquí en Jezreel usted se ha dado cuenta que la mayoría de danzarinas son doncellas. Ahora, eso no quiere decir que no puedan danzar las adultas, las que son mamitas. No, Dios se alegra en medio de la danza de su pueblo. Esa danza tiene que ser con gozo y alegría.
Dice, y los jóvenes y los viejos juntamente van a estar juntos alabando al Señor, gozándose. Y dice, y que cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Amén. No hay enfermedad, no hay dolor. Vamos a otro punto específico. Dice, mire lo que va a pasar con la gente que le va a dar enfermedad en ese tiempo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que se enfermen en el reino milenial? Va a haber un fruto que se va a dar en la Nueva Jerusalén. ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? No es en el cielo, en el aire suspendida, ni en el cielo ni en la tierra, en el aire suspendida, no se olvide. Ahí se va a dar un fruto, y ese se llama la Nueva Jerusalén, y se les ofrecerá desde ahí para que puedan sanar a la gente. ¿Dónde está eso escrito, pastor? Apocalipsis 22:2. Apocalipsis 22:2. Dice, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Cuántos frutos? Dando cada mes su fruto. O sea, cada mes va a dar un fruto distinto, diferente, ¿sí? Y las hojas de los árboles era para la sanidad de las naciones. Amén. Entonces, ponga atención. ¿El fruto para quién es? No. Lea bien. El fruto, dice aquí, va a ser para nosotros, los que estemos gobernando con Cristo. Las hojas del árbol será dado para las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones van a coger esas hojas para hacer sus medicamentos, para que puedan ser sanada la gente de inmediato. O sea, la gente no va a ver en ese tiempo médicos, doctores, ni nada por el estilo. No hay títulos de aquí, de este mundo. No va a haber hospitales, ni centros de salud, ni consultorios médicos, nada de eso. ¿Qué pasa a la gente que se enferma? Todos tienen que confiar en el Señor. Por fin se da lo que Dios ahora está queriendo con cada uno de nosotros. Es lo que les predicaba la otra vez, que muchos casi me lanzan hasta piedras. ¿Cómo que no podemos ir al hospital? Porque Dios primero quiere que tú confíes en Él antes que te vayas a un hospital. No digo que no puedes irte, pero lo que el Señor quiere es que tú confíes en Él. Él es tu médico divino, Él es tu médico de médicos, Él es tu sanador, dice el Señor. Yo soy Yahweh Rafa. Rafa es aquel que se presenta para sanar a su pueblo. En Él tenemos que confiar. Métase en ayuno y oración, va a ver cómo se quita y se desaparece esa enfermedad. Si usted está enfermo es porque usted quiere, hermano. Déjeme decirle eso. La gente que está enferma es porque quiere, porque no le gusta pagar el precio, le gusta lo fácil al ser humano. Ay, me duele algo, rápido, una inyección. Pero sigue enfermo. Le cambia, le calma, le alivia en ese momento, pero sigue enfermo. Solo Dios puede sanarte. Amén. Ahora, hay personas que Dios permite la enfermedad para tratar con su carácter, para tratar con su vida personal, para que deje el orgullo, para que deje de estar maltratando su cuerpo. Entonces Dios le da como esa reprimenda, ¿no? Esa corrección. Aprende a cuidar tu cuerpo. Mira, porque no cuidas, ahí está la enfermedad. Y ahí te vas a quedar enfermo, para que aprendas a reflexionar que no debes de maltratar que el templo de mi espíritu. Amén. Eso es otra cosa. Cuando el Señor permite, es otra cosa, por un propósito. Pero si usted tiene una enfermedad generacional, ay, es que mi papito tuvo diabetes,
Ay, es que mi mamita tuvo diabetes, mi abuelita, mi abuelito tuvo cáncer. Entonces por eso es que me ha caído a mí. Rompe esa maldición. Confía en Cristo, ponte la sangre del Cordero, aplica la sangre de Jesús y esa enfermedad tiene que salir sí o sí, porque Cristo Jesús ya lo prometió. Mi sangre fue derramada, dijo el Señor, y yo me he llevado toda maldición para que tú seas bendito, y me he llevado toda pobreza para que tú seas rico. Por eso también el que es pobre es porque quiere. Y vuelve la misma historia. Hay momentos donde Dios te permite la pobreza, la escasez, para que aprendas a administrar bien el dinero, para que aprendas también a ser cuidadoso con las cosas que Dios te da, para que aprendas a dar lo que a Dios le pertenece. Todo eso Dios permite a veces, pero no quiere decir que tú tengas que vivir en ese estado todo el resto de tu vida. Pastor, ya no tengo que comer. Bueno, puede ser que estás pasando una prueba. Supera, confía en el Señor, alaba a Dios. Bueno, puede ser consecuencia. Pídele perdón al Señor, ponte en ayuno, métete en el ayuno para adquirir gracia delante del Señor y para ponerte a cuentas. ¿Cuál es? 1 día y 3 días. 1 día para ponerte a cuentas, 3 días para obtener gracia, ¿verdad? 3 días de ayuno, ya me puse a cuentas y tuve gracia, una sola. Porque el de 3 días ya pasé por el 1, pues, ¿sí o no? Ya, entonces hágase un ayuno de 3 días, métase en ayuno y oración, pida perdón al Señor, reconozca su pecado, quebrante su corazón. Hermano, esa pobreza tiene que salir, esa ruina y esa escasez tiene que salir. ¿Quiere pagar deudas? ¿Qué tendrá que hacer? ¿Cuántos días de ayuno? No, porque las deudas ya es una maldición. Para romper maldiciones, brujería y todo lo demás, ¿cuánto es? Ahí está, ¿dónde están los de mi segundo nivel? Ayer les tomé esa prueba. ¿Cuánto es de ayuno? 14 días para romper maldiciones, brujería. Póngale 0. Mis amados, si nosotros no funcionamos como verdaderos cristianos, usted sigue viviendo en este reino del mundo y aquí mismo se va a quedar. Porque el Señor dice que se contrista su espíritu si usted no tiene fe. Y no podemos agradar a Dios sin fe, hermanos. Entonces, aplicar la fe. Abrázale al que está a tu lado, dile: aplica la fe, aplica la fe. Vive como Cristo te está pidiendo que vivas. Entonces, por fin en el milenio, el Señor va a aplicar como ley, hermano. Ya no te va a decir: si es que quieres, ojalá quieras creer en mí, ojalá me busques a mí primero. No, va a ser una ley. Todo enfermo, porque no va a haber hospitales. ¿Qué vas a hacer cuando te enfermes? No te toca de otra. Pues: Señor, ayúdame. Vas a ir a Jerusalén y vas a pedir al Señor: por favor, necesito, Señor, que me sanes, o que me sanes a mi suegra, o me sanes a mi suegro, o a mis hijos, o a quien tú quieras. Y el Señor dice que va a extender su mano y le va a dar las hojas que va a salir del árbol de la vida. Vaya y haga su remedio y con eso se sana. Tranquilo, que yo soy tu sanador, te va a decir el Señor. Amén. Así que no se olvide, el fruto del árbol de la vida es solo para la iglesia. Y las hojas del árbol serán para las naciones. La gente tendrá que tomar esas hojas y hacerse su medicina para las enfermedades. Otro detalle es que van a desaparecer las deformidades físicas. No va a haber gente con ceguera, con sordera, no va a haber cojos ni mancos. Amén. Isaías 29:18. Isaías 29:18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Qué van a hacer los sordos?
van a oír las palabras del Señor. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Oiga, los ojos de los ciegos van a tener mejores ojos que un león, hermano. Van a ver por la oscuridad. O sea, la gente en el milenio va a tener una vista por poco biónica, de infrarrojos. Imagínense eso, tremendo. Isaías 35 del 5 al 6. Y de esto nace esta otra canción que usted también canta. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. No va a haber deficiencias físicas. Nada de eso, hermano. Y pastor, ¿y qué pasa? Un accidente por ahí justo y le pasa el carro por encima. Pues yo me imagino, de acuerdo a la profecía bíblica, que le va a crecer de inmediato esa pierna. Pero en el reino de Dios no puede haber enfermo, ni cojo, ni mudo, ni ciego, ni manco. Amén. Eso va a ser poderoso, hermano. Como dijimos anteriormente, la gente se va a reproducir y tendrán que hacerlo porque no va a haber casi ya nadie en la tierra. Vamos a ver ahora Isaías 26:15. Aumentaste el pueblo, oh Yahweh, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. El Señor va a hacer que se reproduzcan multitud de gente otra vez. Todo lo que se había muerto acá se va a reproducir quizás 3, 5, hasta 6 veces más de lo que hoy naturalmente somos en este mundo. Las guerras, los desastres, los terremotos y las devastaciones que ocurrirán en la gran tribulación van a ser tan violentas que toda la tipografía, o topografía más bien dicho, del planeta, como les había dicho, será alterada. Toda la fisonomía quedará devastada e irreconocible en su totalidad. Por esa misma razón que Jesús, cuando descienda, dice la Biblia que Él ensanchará la tierra. ¿Sí? Él va a ensanchar la tierra, como le había explicado anteriormente. Y vamos a ver ese respaldo bíblico en Isaías 60:22. Isaías 60:22. Mire lo que dice la palabra del Señor. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Yahweh, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Amén. Se va a ver una reproducción de gente impresionante en esos 1000 años. Otro detalle es que van a desaparecer todos aquellos sentimientos que produjo el pecado. ¿Qué sentimientos produjo el pecado? Odio, rencor, resentimiento, amargura, ira, envidia. ¿Qué más? Depresión. No, sentimientos, mi hermano. ¿Sí? Sentimientos. Preocupación, pena, estrés, desánimo, etcétera. Todos esos sentimientos van a desaparecer en el reino milenial. No va a haber soledad, no va a haber tristeza, no va a haber depresión. Ya dejarás de preocuparte. Mire lo que dice Isaías 9:3. Multiplicaste la gente, pero también aumentarás la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Cómo es cuando usted cosecha algo? ¿Cómo se siente? Feliz, ¿no? Gozoso cuando sale. Ay, mi fruto, qué lindo, mi árbol me dio estas manzanas o estas mandarinas o estos limones. Y tú te gozas cuando, por eso dice, así como es el gozo cuando tú siegas en la cosecha, así será el gozo en todo tiempo en ese lugar. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre. Por fin la muerte va a descansar.
Ahora sí, el Señor le va a decir: ahora sí, muerte, bueno, gracias por hacer tu trabajo, has trabajado más de 2000 años, vaya y descanse, pero descanse para siempre. Le va a mandar al agua de fuego igual. No va a haber muerte, hermanos. ¿Sí? Isaías 25:8 estamos, ¿no? Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Yahweh el Señor toda lágrima de todos los rostros. No va a haber lloro por tristeza, pero sí va a haber lloro por alegría, hermano. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Yahweh lo ha dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Todo lo que Él dice se hace. Jeremías 31:13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Nuevamente vuelve a decir el Señor que va a haber danza. Dice: los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. No va a haber dolor. No, ay, es que me duele por acá, ay, es que esto, ay, es que no tengo plata para ir al médico. Ay, ya, esas quejaderas se van a desaparecer, porque el Señor pondrá gozo, paz, alegría, sanidad y bienestar, productividad, abundancia. Todo lo bueno va a venir en ese tiempo. Zacarías capítulo 10 versículo 7. Zacarías 10:7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yahweh. Habla del gozo constante. ¿Qué más va a pasar en el milenio? En el milenio, toda idolatría, toda falsa doctrina, todos esos templos religiosos, todas esas estatuas que se hace, toda idolatría será destruida. Toda esa adoración a demonios se exterminará, hermanos. No existirá nunca más, y nunca más el ser humano adorará a lo creado, sino que van a adorar al único Dios verdadero. Amén. Isaías 2:18. Y quitará totalmente los ídolos. Isaías 30, 22 al 23. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a su sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. En otras palabras, mis amados, la gente misma va a coger esas estatuas que tenía y las van a lanzar contra las paredes, contra el piso, y les van a destruir, porque dice el Señor que el Señor les dirá: apártate de ellas, y ellos mismos dirán: yo me aparto, y lo tomarán como trapo asqueroso. Oiga, por fin se va a ir la idolatría. Se nota la alegría de la iglesia. Se va a destruir, dice que van a lanzar y van a tenerlo como trapo asqueroso. Así debe de ser. Por eso toda cosa idolátrica, hermano, en su casa, bote, tírelo, tómelo como trapo asqueroso. Porque hay gente, hermano, que ama cositas, que no puede morir a tales cositas. Es que me llama la atención todavía. Es que todavía como que me incentiva por acá, es que me motiva por acá, es que me tenta por acá. ¿Cómo tenemos que tomar esas cosas? Diga conmigo: trapos asquerosos. Así dice la Biblia. Pastor, no diga esas palabras tan fuertes. La Biblia dice eso, hermano. Amén. Todos los templos de esas esculturas van a ser quebradas, rotas, será destruido, y no quedará nada absolutamente de esas cosas. ¿Sí? Hermanos, muy en cuenta esto. Toda persona que ama el dinero es también idólatra. Es lo mismo que cuando usted se inclina a una estatua.
gente que pone prioridad en sus trabajos, pone prioridad en el dinero, en sus negocios, desde ya te voy advirtiendo, mi amado, mi amada, es probable que tú no vayas en el arrebatamiento porque estás practicando idolatría. Y la idolatría es semejante, dice el apóstol Pablo, a la brujería. Así que si tú amas más tu trabajo, es que no, es que tengo que sacar plata, es que tengo que esto, es que tengo que pagar, pues ¿quién me va a estar pagando? Usted. Porque así me han dicho. Sí. Gente atrevida, muchas veces maleducada, me ha dicho así: ¿que usted me va a pagar? No sabe lo que está diciendo. Pero yo, de la fe que tengo, hermano, le dije: yo le voy a pagar. Amén. Mire, por eso aquí dice en el versículo: sal fuera, les dirás. En el versículo anterior que estuvimos, Isaías 30:22. Entonces dará el Señor lluvia a la sementera cuando siembre la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Mire, ¿de dónde viene la productividad? Cuando tú dejas la idolatría. La gente que vive en pobreza es porque es idólatra. Pero pastor, yo soy cristiano, yo doy mi ofrenda. Sí, pero tú amas más el dinero que a Dios. Y por eso andan en escasez y andan endeudados, porque buscan el dinero. Mientras más puedo producir, mientras más negocios tenga, mientras más hago esto, Entonces, ¿qué estás demostrando al Señor? Que tú confías más en tu trabajo, que tú confías más en tus negocios y en tus planes que en el Dios verdadero, que es dueño del oro y la plata. Aquí dice: por eso la causa de la ruina, la pobreza y la escasez es la idolatría. Isaías 31 del 6 al 7. Isaías 31 del 6 al 7. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Mira, los mismos que formaron y construyeron esos ídolos, ellos mismos van a botar y van a destruir. Ezequiel capítulo 11, versículo del 18 al 20. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. O sea, Dios va a hacer que esa gente que fue idólatra en aquel tiempo, en el pasado, boten sus ídolos y se vuelvan su corazón al Señor. La gente que ama el dinero, vuelvo y repito, hermano, es tan idólatra como aquel que se inclina a una estatua de palo, y aquellos que prenden velitas, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios: huid de la idolatría. Y ningún idólatra, también dice, entrará en el reino de los cielos. Amén. ¿Por qué es pecado la idolatría? Porque la palabra de Dios dice en Éxodo 20: no tendrás otros dioses delante de mí. Así que esos cuadritos que está ahí, esa estatua que está por allá, usted tiene que detestarlo. Y toda esa codicia que muchas veces podemos estar adoptando como seres humanos cuando queremos el dinero, deséchalo de tu corazón también. Amén. Otro detalle en el milenio es que todos los países van a hablar un solo y un mismo idioma. ¿Sí? Ya no va a haber el inglés, el francés, el italiano, el español, el portugués, el mandarín. No dije el mandarina, dije el mandarín. ¿Sí? Ya no va a haber idiomas. Todos van a hablar un mismo idioma. Amén. Sofonías capítulo 3 versículo 9. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Qué idioma que Dios nos va a poner a todos? El idioma hebreo original, hermano. El idioma con el que el Señor siempre puso a su pueblo. Todos van a hablar el mismo idioma.
Otro detalle es que la gente, específicamente la iglesia, ya va a tener otro nombre. Eso sucederá ¿desde cuándo? Desde que fuimos arrebatados, ¿sí? El Señor en el tribunal de Cristo nos va a cambiar el nombre. Para eso es el tribunal, para darnos recompensa, pero también para cambiarte el nombre. Apocalipsis 3:12: venciere, pero solo a los que vencieren. Así que si usted no vence, se va a quedar con el mismo nombre que tiene. Aquí dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo. Miren que ahí desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios va a ponerle un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17. No puedo ahorita detenerme, mis amados, así que vamos de recorrido. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, otra vez, dale una palmadita al que está a tu lado. Al que vence, nada más, solo al que vence. No al que ya se rindió, no al que está desanimado, no al que dice ya no quiero, ya no avanzo. No, a ellos no. Al que venciere, nuevamente viene a decir, daré a comer del maná escondido. O sea, ese banquete va a ser de un maná que ni usted ni yo conocemos, hermano. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, ¿sí? El cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Solo usted va a conocer ese nombre. Yo no voy a conocer el nombre que le van a poner a Danielito, por ejemplo. No sé qué nombre le pondrán. Si antes de conocer a Cristo, ¿cómo te conocían, Danielito? Chino le decían. Por ahí otros decían, no, a mí me decían el borracho. No, yo siempre fui mentiroso, me decían el mentiroso o el mentirillas. No sé qué nombre te pusieron, hermano, aquí en el mundo, o cómo te ve la gente, pero delante de la presencia de Dios tu nombre será cambiado. Y dice la palabra que no será un nombre cualquiera, sino será un nombre que pertenece a Dios. Es decir, que tu nombre va a ser valiente, guerrero, princesa. O sea, tremendos nombres que le pertenecen al Señor serán colocados en ti. Serás cambiado ese nombre. Isaías 65:15. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Yahweh el Señor te matará, y a tus siervos llamará por otro nombre. Cambia el nombre a sus siervos. Miren, ¿qué más va a pasar en el milenio? En el milenio habrá solo una ley, y todos van a obedecer esa ley. ¿Qué ley cree que ponga el Señor? Su palabra. Su palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca va a pasar. Esta ley va a ser colocada a todo el mundo. Isaías 2:3. Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Amén. Todos van a obedecer a la palabra de Dios en el tiempo, en el reino milenial, ¿sí? Es más, todos van a guardar la ley. ¿Cuál ley, pastor? La ley mosaica. Por eso le digo, mis amados, jamás Dios destruyó la ley de Moisés, jamás le hizo a un lado, sino que ahora en cambio van a cumplirla todos, ¿sí? Todos van a guardar la ley, incluso el Shabbat.
Y si usted no sabe cómo se festeja el Shabbat o qué se hace en el Shabbat, hermano, usted no va a saber ni de dónde está parado en ese día. Por eso es necesario que la iglesia conozca, no por ley festeje, pero sí tenga el conocimiento de cómo se hace, porque tenemos que prepararnos para ese tiempo. Todos van a guardar el Shabbat, van a festejar las fiestas de Yahweh, tal como se le ordenó al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. Tal cual, así va a ser para todos ahora. Ya no va a ser solo para el pueblo de Israel, para los judíos. Todos van a festejar las fiestas de Yahweh. Isaías 66:23. Isaías 66:23. Y de mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos. ¿Quiénes? Todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Así que cada sábado van a subir todos, todo el mundo, a Jerusalén a adorar al Señor en Jerusalén. Y también van a celebrar el Pesaj. ¿Sí? Vamos a ver qué dice Isaías 30:29. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con flauta para venir al monte de Yahweh, al fuerte de Israel. En otras palabras, amados, la gente va a celebrar el Sukkot. El Sukkot. ¿Qué era el Sukkot? Ya se olvidaron. Las fiestas de Yahweh, ¿no se acuerdan? Es la fiesta de los tabernáculos. Van a festejar. ¿Sabe por qué? A ver, ¿por qué se festeja la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué recordaban el pueblo de Israel? No. ¿Qué recordaban el pueblo de Israel al festejar el Sukkot? Los tabernáculos. ¿Qué se hace? Se monta unas tiendas. Ya les di una pista. ¿Qué recordaban? Recordaban cuando salieron de Egipto y pasaron por el desierto. Y en el desierto tuvieron que hacer carpas, pues, tiendas para vivir por cierto tiempo. Por eso en el Sukkot se hace tiendas y se vive por ahí 7 días. ¿Sí? Entonces eso va a festejar las naciones mientras van de recorrido. Imagínense, en todo el mundo tienen que ir caminando a Jerusalén. Entonces en ese transcurso donde van caminando van a tener que recordar lo que un día Israel pasó por el desierto. Y entonces las naciones tendrán que festejar el Sukkot. Amén. Estas fiestas se convertirán en obligatorias para todas las naciones enteras. Durante 7 días, como una fiesta santa y una santa convocación, como un recordatorio del pueblo de Israel que peregrinó en el desierto en aquellos días. Zacarías 14:16 al 21. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén, miren, los sobrevivientes, subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Se da cuenta? Ahí está, no lo digo yo, no me estoy inventando. Todas las naciones dicen que van a hacerlo. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, ¿qué creen que va a pasar a los que no adoren al Señor y no festejen las fiestas de Yahweh? ¿Qué dice? Yahweh de los ejércitos: no vendrá sobre ellos lluvia. Va a haber castigo, no va a haber lluvia para ese pueblo. Si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Recuerden, Egipto es una tipología del mundo, ¿sí? Entonces está hablando de todo el mundo. Versículo 19: esta será la pena del pecado de Egipto, o sea, del mundo, y del pecado de todas las naciones que no subieren
para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos: santidad a Yahweh, y las ollas de la casa de Yahweh serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahweh de los ejércitos, y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Yahweh de los ejércitos. O sea, en el transcurso de lo que van caminando, van a tener que cocinar, van a tener que comer hasta llegar a Jerusalén a adorar al Señor. Toda persona que no celebre va a ser castigada. Eso va a pasar en el milenio. Vamos a ver otro detalle en el milenio. ¿Qué cree que va a pasar con la gente que peque en el milenio? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice la Biblia que al instante será fulminado. Pena de muerte inmediata. ¿Por qué? Porque el diablo está sujeto, pues. El diablo está amarrado. El diablo por 1000 años va a estar encarcelado. Entonces no hay excusa. Dile al que está a tu lado: ya no vas a tener excusa. Es que el diablo me tentó, pastor. Es que caí porque el diablo es cochino. El diablo es puerco, pero el puerco es rico. No, ya no hay excusa, ¿sí? Así que, ¿qué va a pasar? Mire, la Biblia y la palabra del Señor nos enseña que hay dos formas por las que pecamos: por tentación del diablo y por su propia concupiscencia y su propia carne. Si el diablo está sujeto, entonces ¿por qué va a pecar? Por su propia carne, porque le gusta el pecado, ¿sí? Y entonces será fulminado. Salmos 2 del 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero. Los desmenuzarás. Imagínense lo que va a hacer el Señor. Isaías 65:20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Esto, mire, ¿qué quiere decir este versículo? Quiere decir que si la gente va a morir de 700, 800, 900, hasta de 1000 años, una persona de 100 años va a ser como un niño chiquito. Un bebé, en pocas palabras. O sea, si usted va a tener 100 años, va a ser como niño chiquito. Va a envejecerse recién cuando esté llegando a los 900, 1000 años. Ahí recién va a estar como medio viejito. Eso es lo que quiere decir este versículo. Miren, Apocalipsis 19:15. Ya me atrasé, son 9:10, hermano. ¿Me pueden dar un poquito de espacio o lo terminamos ahí? Terminamos ahí. Ya, vamos a Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y mire, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. La tierra que fue maldecida, mis amados, otro de los puntos importantes, va a ser restaurada, ¿sí? Es otro de los detalles. ¿Recuerdan lo que dice en Génesis capítulo 3 cuando el Señor hizo a Adán y a Eva y de repente pues pecaron? ¿Y qué le dijo Dios a Eva? Darás a luz con dolor. ¿Qué le dijo a Adán? Por tu culpa la tierra será maldita. Trabajarás con el sudor de tu frente y la tierra te producirá cardos y espinos. Entonces, ¿qué pasó con la tierra? Fue maldecida
por el pecado. Por eso, amados varones, no es bueno escuchar a una mujer. Pero aquella mujer que Cristo Jesús entró a su vida fue transformada, pues. No me deja terminar, pues. Pero una mujer que no conoce de Cristo, cuidado con escucharla. Porque 3 personajes bíblicos en la Biblia cayeron por escuchar a una mujer. Por eso, en cambio, cuando Cristo Jesús viene a la cruz, muere, Él mismo le da el valor a la mujer. ¿Y qué le hizo? Le transformó. Y de lo que era insensata, porque toda mujer que no conoce a Cristo es insensata, les hizo mujeres sabias. Por eso un hombre, ahorita no aplaudamos, por favor. Por eso un hombre que tiene una mujer que conoce a Cristo, que dice: el Señor ha hallado el bien, ¿no es cierto? Entonces, una mujer que conoce de Cristo, es una hija de Dios, es una mujer sabia. Tenga cuidado, mis amados, cuando usted aconseje, ¿sí? Si hay una mujer que no conoce de Cristo, ahí sí que cogerle al hombrecito aparte. Si le ve: mijito, busque a Dios y no escuche a su mujer, porque le puede ir mal, ¿sí? Así es. Si no, a ver, dígame usted mismo, ¿qué personajes bíblicos cayeron por causa de una mujer? Sansón, David, Abraham y Adán, ¿sí? Mis amados, y Salomón también. Por eso tenga mucho cuidado. La mujer tiene mucho poder en su boca, ¿sí? Y la intención con la que habla tiene una influencia poderosa. Por eso el Señor con su sangre transformó. Ahora una mujer que tenga a Cristo en su corazón y que es sabia, hermano, hágale caso, porque en cambio le va a evitar que usted caiga en algo que usted no quiera caer. Amén. Isaías 35 del 1 al 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y el Sarón. Ellos verán la gloria de Yahweh, la hermosura del Dios nuestro. Miren cómo es restaurada la tierra en el milenio. Dice: se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Mire, la tierra va a florecer y a dar productividad abundante. Y para terminar, luego que pasen los 1000 años, cuando ya pase el reino milenial, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué creen que va a ocurrir? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 y 8. Apocalipsis 20, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, no 2000 años, los 1000 años dije, ¿no? Se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, mis amados. Imagínense, se acabó los 1000 años, va a ser soltado el diablo, ¿sí? Y dice la Biblia que va a salir a engañar otra vez. Y aquí dice Gog y Magog. Cuidado, mis amados, no confundirse con el Gog y Magog de la tribulación. No es el mismo que el Gog y Magog del milenio. El Gog y Magog del milenio ya son todas las naciones. El Gog y Magog de la tribulación es solamente todas las naciones alrededor de Israel, comandado por el anticristo y por Rusia, que ya vimos eso en aquel tiempo. Amén. Entonces
Gog y Magog es las naciones. Ahora, ¿a quién va a engañar el diablo? A todos los que nacieron, mis amados, en el milenio. Durante los 1000 años, todos los que nacieron en ese tiempo y se reprodujeron, pero un montón y millares. Por eso dice que van a ser como la arena del mar. Van a ser incontables la gente aquí en este mundo, hermano. Van a ser incontables. A ellos los van a engañar. Oiga, pero qué ilusos y qué mal agradecidos, después de haber recibido toda la bendición de Dios aquí en esta tierra. Ni bien sale el primero el diablo y ya les engaña, hermano. Y les va a reunir a todas las naciones y se va a provocar la 4ª guerra mundial. ¿Otra vez, pastor? Sí. Para que usted vea cómo somos los seres humanos, de testaruditos. ¿Sí? Por eso guarde su corazón, y dice la palabra: no te dejes de engañar de tu corazón, porque el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Ay, es que yo le amo, pastor. No, cuando se te dijo no es no, obedece. Las emociones te juegan rapidito. Jóvenes, por favor, ustedes que están enfrentando emociones, sentimientos, no es cuando tú quieres, ni la que tú quieres, ni el que tú quieres, ni cuando quieras. Dios te tiene que decir esta es. Tienes que tener palabra. Mi amado, mi amada, usted tiene que venir: pastor, mire, palabra del Señor, esta es mi mujer, este es mi varón. No es que ella me gusta. Mis amados, no es así. Así somos el ser humano, para que se den cuenta. Entonces van a engañar a todos. Y Satanás va a provocar la 4ª guerra mundial. Rodeado de todas las naciones, van a volver a rodear la Jerusalén. No la nueva Jerusalén, sino la Jerusalén también terrenal, que va a ser restaurada en ese día. Van a volver a rodear nuevamente Jerusalén para supuestamente destruirla. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar más adelante? Vamos a ver. ¿Y qué va a ocurrir también con la nueva Jerusalén de arriba, la que está suspendida en el aire? Veamos, versículos 9 y 10 de ese mismo capítulo de Apocalipsis 20. Y subieron sobre la anchura de la tierra, porque la tierra va a ser ancha, ya no va a ser como ahora vemos, ¿no es cierto? Va a ser totalmente diferente. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios, ¿qué dice? Mire cómo Dios les va a destruir. Va a mandar nuevamente fuego del cielo y los va a consumir inmediatamente a todos con fuego del cielo. Ya no es que el Señor Jesús va a traer a sus ángeles y van a pelear. Ya no, dijo, ya son el colmo, fuego directamente y se acabó, se exterminó todo. Y el diablo que los engañaba, ¿qué va a pasar? Por fin le van a coger y van a decir: ahora sí, te tocó tu turno. Y inmediatamente será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta.